Bienvenidos a otro episodio de Nadie os preguntó, el podcast de Francisco, Emerson y Ana Karina, tres amigos sociólogos venezolanos regados por el mundo, y que hoy vamos a hablar sobre algo que pasó hoy mismo. Cosa rara en nosotros, porque nosotros siempre dejamos pasar las cosas 3 semanas y después que hablamos de eso. Y por supuesto hablamos del evento político que se llevó a cabo en Venezuela, donde se reunieron todos los precandidatos presidenciales de la oposición y se dio una especie de conversación entre ellos, no lo llaman debate, otros conversación, otros presentación de propuestas, pero hubo una reunión importantísima que no ocurría desde hace 11 años. Y es que las principales figuras y liderazgo de la oposición venezolana se sentaron en una misma mesa o compartieron un mismo escenario para conversar y plantear sus ideas al país. Cuestión que en la coyuntura actual del país, donde la confrontación ya no es tanto con el adversario principal, que es el chavismo, sino dentro de la misma oposición por disputar espacios de liderazgo. Entonces, esto me parece que es un primer paso y súper importante para asumir el año 2024, que es año de elecciones presidenciales y donde pareciera haber un consenso de volver a la vía electoral, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo en términos de que la oposición más nunca se había puesto de acuerdo para nada en, digamos, en su conjunto. Entonces de esto más o menos va a ir el episodio de hoy y bueno, vamos a analizar un poco el desempeño de algunos de los candidatos y bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros, a Ana Karina y Fran, que Ana Karina está disfrazada hoy de analista político, pero la mandamos a quitarse sus lentes anteriores porque parecía representante de la industria de cine prohibido, ¿te imaginas? Mira, bueno, vamos a dejar que Capri marques la agenda y Capri, la preguntarles agenda. también, bueno, Chloe también quiere participar, preguntarles también si creen que un debate a estas alturas en donde la oposición no ha podido lograr sentarse digamos, a tener una estrategia unitaria. Sí, vamos, sí, van ahora a elecciones que parece una estrategia unitaria porque la principal abstencionista va de primera y no está llamando a la abstención. Pero digamos que no se han sentado realmente a trazar un camino porque en verdad pareciese que ninguno tiene la fuerza para imponer sobre los otros o llegar a un consenso para seguir un camino o una estrategia específica. Entonces, bueno, Capriles dijo que no iba hoy al debate, para los que no saben, porque le parecía que marcaría las diferencias entre todos y no lo que deberíamos mostrar al país, que es una oposición, un camino unitario en contra del chavismo, porque todos sabemos que el chavismo no es digamos, un adversario Un, que está a la que le da Tamara Adrián y no quiere decirle dictadura y dice, bueno, con destellos de totalitarismo. Que bueno, que no es un adversario fácil, digamos, que nos juega con los juegos, con el juego de la democracia, y que una oposición quebrada, sin una estrategia unitaria, posiblemente no pueda jamás ayudarnos a salir de este gobierno nefasto. bueno, a mí en principio me parece que para contestar eso que estabas planteando, que fue, Sí, digamos, pero la razón de Mal por qué Capriles, planteado. bueno, que dices las razones de Capriles para no participar en el debate, a mí me parece que una cosa no quita la otra. a ver, O pero sea, a mí me también parece una que cosa, M. Infórmale también a la gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ver el debate o de ver el intercambio, lo que ha sucedido y después se continúa. Para la gente que no ha logrado ver el debate o no ha visto este intercambio de impresiones entre los candidatos para las primarias de la oposición, una de las cosas más relevantes que ha sucedido es que el candidato Capriles no fue al debate, alegando lo que estaba diciendo Karina. y que a mí me parece que el planteamiento de Capriles es una simple excusa para no asistir al debate porque no se siente cómodo, porque no está liderando las encuestas, porque no se siente que es el personaje principal y además que me parece que ha venido siendo una actitud de Capriles de hace muchos años, que si la propuesta no sale de él o de su grupo cercano, pues entonces la descalifica y no la apoya. Entonces yo creo que simplemente parte de una conducta que desde hace mucho tiempo Capriles ha venido asumiendo y que yo también estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo en el live que hizo hace par de días, donde hablaba justamente de la necesidad de ponerse de acuerdo en puntos mínimos, en la necesidad de reunirse y de acordar un plan de acción para enfrentar el próximo año. Pero es que eso no quita para nada el tema, o sea, no es excluyente con el tema de haber asistido al debate. O sea, el debate de hoy
El debate de hoy fue una actividad que pudo motivar a la ciudadanía y que pudo mostrar los puntos en común de la oposición. Y algo que no ocurría desde hace 11 años. Y hoy tú te metías a las redes sociales y veía que Daniel Montero, bueno, un ex compañero de activismo político en Venezuela, decía que María Corina fue la candidata con mayor interacción durante el debate, pero el segundo fue Capriles. Entonces, pero tú lees, y yo, bueno, hablo por lo menos de mis redes sociales, y tú leías, era pura crítica negativa. O sea, salvo uno que otro militante de Primero Justicia, que incluso ayer hablaba de morbosidad por confrontar ideas, algo que es algo básico de la democracia, defendiendo a Capriles, el resto de todo el mundo le estaba entrando a golpes. Y de hecho, uno de los profesores de la Universidad Católica que se vio involucrado en el tema de la organización del debate, no recuerdo su nombre, lo anoté, pero es que no entiendo ni siquiera mi letra, abrió el debate diciendo justamente que lamentablemente algunos que decían que este debate nos iba a dividir, está haciendo todo lo contrario, y es que nos está uniendo y que es algo básico de la democracia, como es el tema de debatir y plantear ideas. Exacto, yo quería ir un poco, o sea, ya tenemos este tema de Capriles que no sabemos ni siquiera muy bien cómo interpretar. Hay gente que es más o menos una discusión, pero lo que yo quería llamar la atención era exactamente donde tú ibas, Jaime. Una de las cosas guays que yo vi el debate, tengo muchas cosas que decir de términos ideológicos, de tipo de candidato, obviamente, muchas veces he tragado grueso, como siempre nos ha tocado la unidad, pero una de las cosas que me gustó es que después del desmantelamiento histérico de la unidad por millones de motivos, también motivado por una violencia ejercida desde la dictadura, porque hay una cosa que a mí siempre me hace ruido de la gente. La gente dice, no, que la oposición, la unidad se reventó y tal. Sí, bueno, la unidad se reventó por sus propios problemas internos, pero también porque el gobierno la desmanteló, la torturó, la asesinó y la persiguió. Entonces, dejando claro ya eso, y evidentemente comprendiendo que hay que haber una crítica interna fundamental, etcétera, etcétera, como desdoblándome desde un punto de vista analítico, yo como venezolano emocional, electoral, o sea, votante, haber visto un acto donde había diferentes candidatos de la unidad, donde había otra vez como mira, es importante recalcar que hay que ir juntos, donde había realmente consenso en muchas cosas, porque independientemente de los lemas un poco social cristianos, o los otros un poco más social demócratas, o los otros un poquito más liberales, medio tal, en el fondo lo que estaba era cosas que dijo Delsa sobre eso que me gustó mucho, ya como para ir entrando en materia. Cosas básicas que necesita un país que está arruinado como Venezuela, que es el restablecimiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho, que es algo fundamental, y el desarrollo de la iniciativa privada en alguna medida. Obviamente más adelante puedo hablar ya de privatizaciones y tal, que también me hace un poco de ruido, que no entiendo por qué hay cierta gente asesorada por otra, que es un tema que Emerson nunca vamos a entender por qué hay unos asesores que deberían a todos despedir. Pero bueno, que como yo me emocioné como venezolano, en algún punto, de verdad lo digo, porque digo, coño, hay un espacio de respeto donde una gente otra vez está intentando montar esto y retomando la lucha a pesar de los errores y tal. Y ese acto en sí, porque tampoco nunca me van a convencer que la táctica, que la estrategia, porque yo tengo comiendo mierda con táctica y estrategia desde que fui militante hace 700.000 años. Pero el acto, a mí me parece bastante esperanzador, aunque sea microscópico. Es el inicio que puede ser el inicio de algo importante. Y eso es lo que quiero recalcar. Eh, yo realmente tenía cero expectativas. De hecho, incluso consideraba que era tipo, bueno, lo que hablábamos con Emerson, jugando a la democracia, porque están sucediendo tantas cosas en nuestro país y una de ellas parece la muerte de la política, de la democracia, y entonces este tipo de eventos, cuando no se sabe si va a darse las primarias, si ni siquiera va a haber elecciones, etcétera, me parecía un acto banal, superfluo, como jugar a algo que ya ni siquiera tenemos, así que tenía cero expectativas. Creo que me empecé a entusiasmar con el debate cuando vi que Capriles no iba, porque dije, lo que aprendimos también nosotros en nuestra época estudiantil y de hacer política es que ningún espacio se abandona, ningún espacio se deja libre, porque cualquier espacio, por mínimo que sea, siempre es importante para tratar de difundir las ideas que tenemos,
y más si es, digamos, con nuestros compañeros de lucha, que por más diferencia que tengamos, creo que todos estamos, o sea, como dijiste tú también, o sea, hay más puntos a favor, o sea, en común que en contra, pero pareciese que, claro, a esta altura, por todo lo que ha sucedido en Venezuela y por todo este empujón del chavismo también a que la unidad implosione y todo lo demás, hoy no hay nadie que logre un consenso dentro de la oposición, y la que está logrando, digamos, ponerse a la cabeza de ahorita, de la oposición en general, es María Corina por los votos. Pero si bien es que también María Corina no es una persona que inspire unidad, ni que pareciese una tipa que vaya a tomar demasiado en cuenta a sus compañeros, a no ser que se apeguen directamente en sus tres eslóganes de plata, orden y familia. Que Así yo que, necesito bueno, Sí, hablar pero de eso. igual, digamos que al igual que Frank, que me vi todo el debate, me entusiasmó, y sobre todo cuando escuché el número de que tenemos 11 años sin un evento como este. O sea, yo cuando escuché eso dije, pasó tanto tiempo. Y entonces creo que nos olvidamos de la democracia, de cómo se ejerce y de cómo se vive. Y entonces para mí, por más que, bueno, pueda ser un juego de la democracia o lo que sea, me parece pues muy interesante, y me genera también un grado de satisfacción que se den estos espacios y que, bueno, podamos por lo menos ver a los diferentes candidatos, que no sabemos si van a llegar a ser candidatos de algo, pero bueno, a exponer y a tratar de ser, de que, como dijo Emerson, sea el inicio de, bueno, de capaz un camino que puedan trazar juntos, de sentarse mañana en una mesa y hablar. sí, Mira, bueno, y también yo creo que el tema emotivo, por supuesto que no escapa también del tema estratégico. Y yo creo que o sea, lo más importante que tiene que hacer la oposición en este momento es el tema de reconectar con el ciudadano. O sea, hay una desconexión, y tú cuando ves los estudios de opinión está súper claro, de una desconfianza absoluta de parte de la ciudadanía con la clase política, con los líderes políticos. Y es por ello que cuando tú también ves un poco las encuestas, pero el trasfondo de ellas, ves que muchas veces los niveles de rechazo son muy superiores a los niveles de aceptación, ¿no? Y ese es el primer paso, y por eso aquí que el tema emotivo, el centro de la emotividad del evento de hoy es de gran importancia, porque a través de la emotividad, por supuesto, tú puedes generar esperanza, tú puedes volver a, a generar ese efecto que la gente pueda soñar de nuevo con volver a la democracia. Y algo que también dijo Delsa Solorzano hoy, que me pareció muy importante para rescatar, es que tenemos con el tema del chavismo un cuarto de siglo, o sea, 25 años en esto. Y hay un montón de gente que por supuesto no sabe lo que es la democracia, no tiene ni idea de lo que es la democracia. Entonces cuando mucha gente criticó al debate, entre ellos muchos seguidores de KPS, ¿no? Del morbo, de confrontar ideas y tal, de que no es el momento para debatir. Yo digo que todo lo contrario, porque hay que dar muestras y hay que enseñar algo que la gente desconoce, porque los más jóvenes nunca lo han vivido y ya los más viejos se les habrá olvidado con tanta desgracia diaria que ocurre en Venezuela. Y es el tema de lo que es la democracia. Y yo creo que mostrar lo que es la democracia es ese primer paso importantísimo para reconectarla con la gente y poder generar una gran coalición de los diferentes partidos y movimientos que puedan enfrentar al chavismo el año que viene. Y aquí también Caleca, que fue para mí la gran sorpresa, no la gran sorpresa para mí, yo lo había venido ya como que siguiendo, pero me parece que fue, bueno, de los que mejor desempeño tuvo en el debate y hablaba algo muy serio, que aquí el tema de esta elección y lo importante es que, por supuesto, el chavismo va a hacer de todo para apartarnos de la vía electoral porque es que no tienen votos. O sea, tú cuando ves también esos mismos estudios de opinión, incluso hasta los más chavistas, hasta los que históricamente han sido más chavistas, o sea, Maduro hoy día está quedando de tercero por debajo del candidato que pueda salir de la primaria, del conde del Watcher, y él está quedando de tercero. O sea, es un fenómeno y una oportunidad, perdón, es una oportunidad importantísima para que a través de la reagrupación de los grupos democráticos se pueda dar la pelea electoral. Y aquí también quiero lanzar esta pequeña reflexión para ya que ustedes también continúen. Y me pareció también importante que en general
a pesar de que de los que estaban allí, solo Superlano y María Corina están como inhabilitados oficialmente, hubo como una conciencia grupal de que nadie está exento de la habilitación y de que, por supuesto, cualquier candidato competitivo, que básicamente es cualquier persona que se enfrente al chavismo, va a ser inhabilitado, lo van a meter preso, o bueno, quién sabe qué le pueda pasar, porque estos tipos son capaces de todo, ¿no? Y esa conciencia es importante para dar los pasos, para dar los pasos y crear una estrategia que justamente pueda tratar de surfear todos los obstáculos que se van a venir. Pero eso, por supuesto, y me parece a mí que es importantísimo que tiene que ser un trabajo privado, ¿no? Un trabajo que hagan entre ellos, pero que a nivel público, por supuesto, la primaria se tiene que defender y tenemos que defender además quien salga electo de la primaria. Y me gustó que a pesar de que ahí todo el mundo sabe que María Corina es la líder y que probablemente es la que va a ganar la primaria, y lo que decía Ana, María Corina es un... O sea, María Corina Machado es una persona sumamente divisiva, que no se la lleva bien probablemente con toda la gente que está allí, y me pareció una madurez política, me pareció que fue una muestra de madurez política decir que todos prácticamente iban a defender el resultado de la primaria, a pesar de que me pareció un poco fuera de lugar que hayan traído como colación públicamente el tema de la sustitución de candidatos cuando no la dejen inscribirse. Me parece que eso es algo en privado, eso no es algo que públicamente se tiene que decir porque le quita valor y le quita empuje además a la elección primaria. Bueno, o sea, yo, varias cosas. Esto lo tengo que decir, si quieres lo podemos discutir antes o después. El lema plata, orden y familia, o sea, yo entiendo la lógica que existe detrás del lema, de obviamente prosperidad, dignidad, como ella lo dijo y tal, pero yo, o sea, si como asesor de María Corina Machado, crear ese lema es restarte apoyos internacionales, porque es un lema un poco, bueno, eso lo dejo ahí. Con respecto ya como para ir al meollo del asunto No, del tema de pero que me oye, vamos a seguir descosiendo a María Corina. Vamos a empezar por la favorita. Vale, no, pero yo quería hablar de las inhabilitaciones para que no se nos vaya, si no lo hablamos un poco más adelante, pero quiero como que, porque quiero hablar de la lógica de la empresa, de la unidad, que siempre es un poco igual. O sea, primero hay un consenso, que no, claro que hay un consenso de que lo que están buscando es un movimiento de masas legitimador y que ese movimiento de masas de una forma u otra rompa el cerco de la violencia y de los pistoleros y de todos los grupos paramilitares que tiene el gobierno, cosa que se ha apostado ya otras veces y ha fallado. Entonces, eso es lo primero. O sea, que eso se ha intentado hacer y lo hubo en la época que estuvimos allí y no se logró porque el gobierno logró frenar a punta de violencia y persecución este movimiento de masa. Entonces, se vuelve a apostar por eso mismo. Eso es una cosa, como por la legitimidad de masas, ¿no? Se vuelve a apostar por un camino, entre comillas, pacífico de resistencia pacífica. Y por tercero, creo que no, a ver, yo no estoy diciendo que todo el mundo tiene que saber todo, porque es un tema muy complejo, pero el tema de las inhabilitaciones, cuando el gobierno se haga de sus instituciones parasitarias, bueno, instituciones es decir mucho, de su Brazos del camarilla escritorio, le digo yo. en la Contraloría de los esbirros con chapa, o sea, cuando inhabilitan a todos los candidatos, ¿qué tipo de táctica a corto plazo se puede implementar? Porque esa es la pregunta real que está allí para poder continuar con esto. O sea, o volvemos a apostar de que la gente va a salir y se va a romper y los barrios van a bajar y toda la paja de siempre. Eso es posible. El nivel de despopularidad de Venezuela, alguien, o sea, es real para que eso llegue a suceder. Los niveles de violencia del chavismo, ¿a qué nivel están? O sea, es como que todas estas preguntas ya que son tácticas estratégicas reales de política, son las preguntas que yo me hago cuando vi el debate, ¿sabes? No, bueno, o sea, yo sí creo que tienen que, fuera de mi desencanto y de las formas en que podemos llegar a cobrar o lo que sea, yo sí creo que primero ahorita lo que vendría y capaz empieza con este debate que no le tenían ni cero fe, es la reestructuración de la propia oposición, porque ellos mismos están hablando, no, la reestructuración de las instituciones y de ustedes. O sea, tienen que reestructurarse. La oposición llegó en su momento cumbres, llegó a ser lo que era porque estaban unidos dentro de sus diferencias, que Que siempre la las mesa lo hubo, dirimía. que siempre las hubo y siempre, bueno. Pero bueno, como no han podido ellos por sus diferencias, porque los que anteriormente tuvieron el liderazgo o el protagonismo hoy no lo tienen, pues
después de las primarias, pues el que gane, que va a tener que todo girar alrededor de, digamos, un poco la agenda de esto, porque si gana esa persona no es solo una persona, sino también la agenda. Porque, o sea, por ejemplo, si gana María Corina nunca ha sido nada tibia. O sea, si alguien sabe la agenda de alguien, es la de María Corina. Ella no te está diciendo, bueno, depende del caso, vemos si algo se puede estatizar o privatizar, dice privatización, no importa que sea, si funciona o no funciona, privatización. O sea, si algo está claro, es la agenda de María Corina. Así que muchos van a tener que tragar fuerte y te pasa la nariz, si acaso, porque van a tener que girar alrededor de una estrategia de una línea impuesta o bueno, de la ganadora, en tal caso que pasase. Pero bueno, lo que quiero decir es que que empiece a hacer el camino para sentarse. Yo creo que va a ser luego de las primarias, porque es que ahorita ninguno tiene la fuerza de sentar a ningún otro, más que las intenciones. Entonces, bueno, yo creo que después de las primarias se verá cómo se empieza a trazar ese camino que hay que entender, y creo que la que primero lo tiene que entender es María Corina, que es que sola no va a poder, o sea, con sus tres huevones de su partido no va a poder ni ganar, ni cobrar, ni llenar todos los testigos en las mesas. Ni llegar hasta el final, como dice ella. Y aquí quiero también rescatar, porque además lo que dice Ana es muy, muy acertado, algo que también fue Delsa Solórzano que lo dijo y que también parte también de un consenso que hubo allí, que era que para que en la primaria se iba a elegir más allá de un candidato, un líder, ¿no? Y Delsa hablaba de que se tiene que elegir un líder, pero no un caudillo. Y hablaba justamente de la necesidad de poder contar con el apoyo y con la fuerza del resto de los precandidatos. Y por supuesto, en mi opinión, eso fue directamente una referencia directa hacia María Corina, porque es lo que dice Ana. Si alguien tiene claro su agenda y todo aquello, fíjate que de hecho en su mensaje final o en sus mensajes finales ella hablaba de que ella no juega con las reglas ni de la dictadura, pero tampoco de los perdedores. Y cuando ella habla de Punto, perdedores, ¿a claro. quién se refiere? Por supuesto que se refiere a el resto de las personas que están allí y que probablemente van a perder entre ellas la primaria. Y a mí me parece que ese elemento que se le puede haber escapado a mucha gente dice mucho de lo que ella está pensando, de lo que ella está previendo, del camino que se viene después de la elección primaria, porque a mí me parece que por supuesto la elección primaria nadie, probablemente ninguno de ellos va a lograr ser candidato, pero lo que sí se puede lograr es que con la legitimidad del voto se pueda darle, o la legitimidad del voto se pueda crear un nuevo mecanismo de toma de decisiones a lo interno de la oposición proporcional al apoyo popular que cada una de las fuerzas políticas puedan recibir. Porque también la realidad es que hoy día el monopolio de la decisión política opositora un poco está secuestrada por partidos políticos que desde hace tiempo no se miden o no gozan de una popularidad amplia de la población. Véase un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática. Entonces a mí me parece interesante que, por ejemplo, Acción Democrática fueron de los primeros, el candidato de Acción Democrática, que eso es una de las cuestiones que resalto de Prosperi, que él habló de que aquí nadie tiene el monopolio de la verdad ni nadie puede volver a pretender como secuestrar la decisión política de la oposición. Entonces yo creo que con esa claridad, que Capriles también en gran medida piensa de esa manera. Un Nuevo Tiempo, por cierto, también fue otro de los grandes ausentes, porque, bueno, y no es un secreto que entre los rumores, los runrunes políticos venezolanos hablan de que Un Nuevo Tiempo está apostando a la impulsión de la primaria y a presentar luego a Manuel Rosales como un candidato de consenso bajo esos mecanismos ya sin legitimidad y caducos de toma de decisiones de la oposición. Entonces yo creo que este nuevo escenario post elección primaria va a servir para lo que decía Ana, reestructurar a la oposición y con base a esos nuevos liderazgos y la legitimidad que reciban del apoyo popular, poder plantear una nueva ruta y un nuevo camino y sobre todo un planteamiento de toma de decisiones, porque también rescato, Ana, lo que decía, es que los mayores éxitos que se tuvieron como oposición dentro de la heterogénea que es la alianza opositora venezolana, se lograron justamente cuando estuvimos en la vía electoral y cuando estuvieron unidos. Yo creo que salirse de allí, y también lo decía Caleca hoy, sería, cuando hablaban de los errores, ¿no? Sería un desacierto tremendo cuando tenemos un escenario de impopularidad de Maduro inédito. No, a mí, o sea, lo que acabas de decir me parece del todo sensato. Yo me acuerdo que en la época de Ramón Guillermo Veleo y tal, que hubo ese momento donde era la mesa, ¿no? Que tenía unos mecanismos institucionalizados de toma de decisiones y tal, tenía una legitimidad brutal. Y todos los militantes, estudiantes, cuadros medios,
municipales y tal, o sea, tipo, respetábamos cómo se dirimían esos conflictos dentro de la unidad. Y si se puede construir algo así dentro, como dices tú, legitimándose a través de mecanismos de participación y tal, pues joder, es empezar otra vez a construir una alternativa. Eso es otra cosa que yo quiero decir, a pesar de que yo hago preguntas difíciles como que cómo sería si inhabilitan a todos y todo este tipo de mierda, pues no necesariamente se tienen que saber, porque estás comenzando un proceso que es muy complejo. Es Entonces que tú no se comienzas, pueden saber, creo yo. no se puede saber, tú empiezas un proceso político que todos siempre son diferentes y únicos. Entonces, lo que sí puedes empezar, y en ese rescato, el acto que hubo, es emocionando a la gente, otra vez hablando con la gente, creando mecanismos de participación, enseñando a la gente, como dice Emerson, a que esto es una forma de hacer política diferente, donde se pueden dirimir conflictos, etcétera. Ahora dicho esto, quiero hablar del lema. No voy a hablar del lema de María Corina, por favor. Es que es muy fuerte, tío. O sea, aló. No, bueno, o sea, ¿qué les iba a decir? Bueno, porque según tu pregunta, si inhabilitan a todos, bueno, ya se verá, porque igual en las primarias van a participar, ya dijeron que inhabilitados y no inhabilitados, y que incluso, por ejemplo, que gane María Corina, si la inhabilitan, pero ella igual va a ser entonces, digamos, nadie le va a poder quitar el liderazgo que tiene, y que sea a través del consenso con ella que se llegue a algo, o sea, o sea, si estamos jugando una democracia, vamos a tener que situar o sea, María Corina es la que yo menos quiero que gane, literal. Pero, No, bueno, yo creo que menos quiero que gane el Copellano. Y después, y bueno, y María Corina ahí, pero no, el Copellano. No, Ana, pero a mí me parece, y creo también para un poco lo que decía Fran, de que por supuesto que esa estrategia no se puede compartir. A mí me parece que lo que se tiene que promover y la presión ciudadana que tiene que haber es que organícense, pana. Y en privado, organícense para lo que viene porque los van a inhabilitar a todos. O sea, el escenario Nicaragua, y para quien no sepa, de la gente que nos escucha, en Nicaragua los inhabilitaron absolutamente a todos hasta que no hubo ni un candidato competitivo para la primaria. Pues nosotros tenemos que prepararnos para ello. Entonces yo creo que, y coincidiendo, y además que aplaudo el tema de que todos hayan como que haya habido ese consenso de que lo que se va a elegir es un líder y bueno, que proporcionalmente a lo que al apoyo popular que se dé, y bueno, en el caso si es María Corina tendremos que tragar grueso, pero si es lo que la población en este momento quiere, pues habrá que apoyarlo. Y eso también va ligado eh, bueno, primero, bueno, sí, voy a hablar esto. Ligado a, no sé si se dieron cuenta también que las principales propuestas que hubo fueron propuestas de carácter que apostaban a una economía social de mercado abierta. O Sí. sea, no nada más María Corina. No, Varios hablaron de privatización, varios hablaron de reestructuración, o sea, de cambio de modelo profundo. Entonces yo también creo, y esto también lo hablábamos en un capítulo anterior, que en Venezuela un poco se está dando unas condiciones de que la gente ante la crisis, lo ahogada y lo desesperada que están, pues entonces pareciera que están apoyando a propuestas que cambian todo como que diametralmente, o sí, absolutamente. Y a pesar de que para mí Mercadina tampoco es mi favorita, pero ni es cerca, yo creo que, bueno, he leído por ahí un montón de cosas de que la critican mucho justamente por no admitir la posibilidad de que no sea ella la candidata, si resulta electa la primaria. Y a mí, la verdad es que eso me parece injusto porque primero es la que va ganando la elección. Ella no está en las encuestas, ella no está en condiciones de estar asumiendo escenarios cuando todavía no se ha dado la pelea. Y yo creo que también ese fue otro de los mensajes de lo importante que dio hoy, a pesar de que hoy me pareció que María Corina no brilló tanto, pero habló del tema de cómo podemos estar como que diciendo todo este tipo de cosas e imaginándonos todos estos escenarios si no se ha dado la pelea por para que quien resulte electo en la primaria efectivamente sea el candidato. Y ese mensaje yo creo que es el que se tiene que seguir hasta avanzado el año que viene, cuando ya evidentemente se vea que no se puede, y pues entonces tendrán que venir esos mecanismos de sustitución y de toma de decisión que la oposición tiene que encargarse de hacer, pero criticarla por eso ahorita no me parece. Y lo otro que rescato de ella, ya un poco para cerrar por María Corina, y también comentar también la actuación de otros candidatos, bueno, si ustedes quieren agregar algo más sobre ella, fino, me parece que también lo otro acertado que dio, o que dijo, fue su mensaje también a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela, y se refirió a ellos como presos políticos,
Porque dijo que los presos políticos no son solo los que están en el helicoide y tal, sino que también estas personas que están sometidas por el alto mando militar y que no los dejan como actuar a conciencia, yo no sé qué tan verdad puede hacer eso, pero lo cierto del caso es que para mí fue un mensaje inteligente de hacerles como ese guiño a la tropa militar, de decirles que también ellos son prisioneros del poder político y militar en Venezuela. Pues también podemos hacer algo de Fashion Police con María Corina. O sea, ¿qué mensaje nos quería Y traer? O sea, ¿qué el mensaje quería Vietnam. traernos con una parte blanca de su blazer y una parte negra? ¿Quería disfrazarse de Winston? ¿Quería ser Cruella de Vil o decir algo del bien y el mal? Bueno, la De, gente en Twitter está diciendo que hasta en su outfit María Corina es coherente con lo de la lucha del bien y el mal. Dios mío. Bueno, María Corina sin duda volvió a ser María Corina de hace 10 años. O sea, ya yo no la soportaba ni 5 minutos mientras hablaba normalmente. Y últimamente había escuchado sus entrevistas y me parecía que había moderado su discurso, que estaba más madura políticamente, pero la verdad es que hoy con su discurso en Pero verdad. es que yo creo que está como predispuesta. Yo no la sentía cómoda. Yo creo Yo que tampoco. la verdad es que no estaba como en su salsa. No estaba cómodo. Creo que lo del micrófono también le jodió porque como que no dejaba que arrancara, tenía como tal, ¿sabes? Como que creo que a lo mejor Sí, ese fallo también. pero tampoco fue un desastre. Me parece que estuvo normal. Me parece que al final repuntó un poco, pero no brilló para nada. Me parece que no brilló. Oye, a mí Ahora, me Pero parece vamos a ¿sabes qué? hablar. Lo que yo sí vi, cuando los veía así en conjunto y cómo respondían, me parecía como un gabinete de gobierno tenía ya. buen rollo, O sea, sí, tenía buen rollo entre ellos, ¿no? no, ¿No te porque parece? como cada uno estaba especializado en algo y se acentuaba en algo, yo decía, marico, estos bichos no se están dando cuenta que, o sea, de verdad, cada uno se ha especializado. Bueno, creo que el chavismo también hizo eso, que la gente tuviese que especializarse demasiado en un área política porque es tanto los problemas que hay en Venezuela que es mentira que tú vas a ser un todero. Así que muchos de los políticos venezolanos se han tenido que especializar en presos políticos, en lucha LGTBI, en el tema de, o sea, Andrés Velázquez, Nico, es un gobernador, o sea, ese bicho es un gobernador hasta que se muera. Ese bicho yo no sé por qué se lanza presidente, tiene, o sea, todo lo que hace es un gobernador. Él es el gobernador de Bolívar hasta que se muera, o sea, no debería salir de Igual ahí. me pareció ya Pero como para digo, también hablar un poco de los otros candidatos que Andrés Velázquez, lo que fue Andrés Velázquez. César Pérez Viva. Y sí, ellos dos creo que fueron los peores, sin duda, del debate. Me parece que aportaron muy poco, me parece que era como llover sobre mojado, no hubo como propuestas de ellos que tú dijeras, wow, mira, resaltaron. Tamara Adrián parecía que estaba dando una clase en sociología, que yo amo las clases de sociología, pero creo que no estaban como, eso no son como que adecuadas para llevarlas a un debate político donde se está A mí intentando me gustó, reconectar emocionalmente con la ciudadanía. Me pareció que, o sea, a mí me gustó, cámara. bueno, claro, a no, mí por también me eso, gustó, a mí me por gustaron eso muchas de digo las lo cosas que de, dijo, pero no es precisamente la mejor estrategia para llegarte a reconectar. Incluso, aquí otro hecho que también se lo había comentado a Ana, perdón, ahorita cuando estaban pidieron la definición de cómo definían al chavismo, marico, o sea, esta mujer, Tamara, se enredó toda, que bueno, con tecnicismos teóricos, que no podía llamarse dictadura porque y luego vino Caleca, que para mí creo que fue el que más me gustó hoy en el debate, él y Delsa, y le dijo, los términos sociopolíticos van cambiando con el tiempo y lo de hoy es una dictadura porque se sostiene por la fuerza, no es democrática, destruye las instituciones, está. O sea, me pareció que el rol de Tamara fue un rol extremadamente académico y no un rol político el día de hoy. No, pero por eso O sea, mismo sí vi dicen que lo del gabinete, porque, por ejemplo, Tamara tocó temas de inclusión y Sí. del cambio climático que nadie habló. O nadie lo dijo, exacto. sea, y que son temas que están ahorita en el siglo XXI y que en Venezuela están olvidados. Eso es lo O que quería sea, hablar. Vale, vale. dale, No, dile, ajá, dile. bueno, a interrumpirte. Eso es una de las cosas que también yo siempre también criticaba en su momento, que medio Tamara lo tocó, o sea, o sea, yo entiendo que Venezuela, obviamente tienes que comenzar por el principio, bueno, hablando aquí, o sea, que son cosas, revitalizar la institucionalidad y tal, pero también es importante que digas que no quieres una economía extractivista
que quieres una economía que no siga los patrones constantes del sur y tal, que es lo que dice Karina, o sea, que no estamos en el siglo XX. O sea, no estamos a principios del siglo XX, donde sembrar el petróleo y la misma lógica de desarrollo industrial hacia lo bestia, sino que hay nuevas dinámicas económicas en el mundo y que también son importantes ponerlas en el tapete. O sea, tecnología, no sé qué vaina, tal, ¿sabes? Y la única que medio le dio un toque de eso fue ella. No, y que, por ejemplo, creo que fue Prosperi que dijo, no, y que vuelve el plan Ayacucho. O sea, Ah, sí. yo creo que el plan Ayacucho fue genial, pero Sí, marico, pero tú eres el más carajito del panel. O sea, no puedes tener una puta idea nueva, renombrar algo, o con el gocho jugamos al 8. O sea, yo decía, pero o sea, ¿en qué siglo nos quedamos? O sea, tantos peos que hemos tenido, que no hemos tenido la capacidad de ver hacia dónde va el mundo, qué quiere escuchar los ciudadanos, que es un verdadero representante de los ciudadanos, que temas, o sea, el otro Qué diciendo que quiere concierto. una asamblea bicameral, o sea, yo decía, pero, ¿qué es esto? no. A mí Que por Prosperi cierto, me gusta cero. Y además que cuando tú estás hablando de un país arrasado y destruido, que sus escuelas, sus liceos, están en el estado más precario, donde los profesores no tienen, su sueldo no alcanza para nada, venir a plantear cuando hablas del tema educativo, lo del tema de dar becas para que la gente se vaya a estudiar afuera, médico sin me pareció sentido. totalmente fuera de lugar, que no es que está mal, pero pana, habla primero de que hay que primero tratar de levantar lo poco que hay del sistema educativo venezolano, o sea, que son cosas No, que, por eso que, por ejemplo, cuando que me gustaba también de Caleca, que muchos se quedaban como en temas de lo que decía Ana, como que lo que más se sentían cómodos hablando, ¿no? María Corina siendo como súper tajante, Delsa hablando de derechos humanos y tal, pero me gustaba mucho que Caleca traía al debate como cifras que afectan directamente como que al venezolano. Hablaba de los índices de pobreza y de otros elementos que son como que pueden conectar con el venezolano que lo sufre día a día. Y eso a mí me pareció que es otro de los elementos que rescato de por qué creo que Caleca fue como la gran sorpresa del debate de hoy. mira, que estabas diciendo lo de las becas de Ayacucho, yo también ahí dije, pero vamos a ver, tienes un éxodo de 7 millones a 5 millones de jóvenes estudiando en otros países que se fueron jóvenes profesionales y tú me estás hablando de crear becas de Ayacucho para que la gente se siga yendo para estudiar en otro, o sea, no tiene ninguna de putas clases de sentido. O sea, y una cosa que sí eché de menos y a ver si no, se me pasó y no lo escuché, nadie habla de la ley de retorno. O sea, nadie habla de cómo, o sea, porque yo creo que es algo bastante importante, cómo tú puedes rescatar a tu masa profesional que se formó y y con la inversión de Venezuela y tal, que se tuvo que desperdigar por el mundo. O sea, porque a mí eso me parece algo fundamental, ¿sabes? Porque Bueno, no solo somos los estudiantes preguntaron que qué haría el próximo presidente sí, o sea, para que los jóvenes no se siguieran yendo. no, pero Y no del retorno. O sea, porque, ¿sabes? Tipo, no, o sea, bueno, y porque ahí todos engancharon con lo de, bueno, y para que vuelvan todos, recuperaremos la economía, no, seguridad, Y, tal. y estoy también en hablando ese Eso no, momento, Ana, y ahí sí quieres profundizar su que también me pareció súper interesante y que sin duda hay que traerlo, porque si todos lo están diciendo es por algo, o sea que si sus asesores se lo estarán diciendo y tal, pero el tema de la reunificación familiar, yo creo que el tema de la reunificación familiar va a ser un eje central en la campaña presidencial del año que viene. No hubo candidato que no tocara el tema del retorno de los seres queridos al país. pero yo, o sea, yo me refería no que no lo dijeran, sino yo me refería como a una ley específica de retorno, ¿sabes? Como que algo concreto. Esa es la propuesta que luego No, tal yo vez uno sé, pero puede, como dijo, pero lo es puse una en idea, contraste. pues. El tipo dijo la ley del primer empleo. Yo dije, marico, deja de estar diciendo ley del primer empleo, si hay como 7.000 vainas primero que hacer. no, Ajá, bueno, los que estuvieron, que coincidieron así, una de las primeras, digamos, leyes, no sé si leyes o más bien decretos, era sobre los presos políticos, de la liberación de los presos políticos, y ahí como que todos estuvieron de acuerdo. Es que bueno, marico, o sea, si bien somos 4 millones afuera, son 20 adentro, que yo creo que capaz hay leyes más importantes ahora que para lo de adentro que para que regresemos. O sea, bueno, ya Y veremos. otra No de las sé si cosas, ya también qué como es más para, importante o qué no.
Pero bueno, ya dar va, un... lo de la reunión. Dale, no, sí, lo de la reunificación. No, que creo que es un punto importante. Bueno, María Carolina la aborda como la aborda, pero para mí, a lo largo de estos años, desde las redes, he visto el tema de las madres huérfanas en Venezuela, que es una crisis para todos. O sea, las mamás destetadas que andan por Venezuela llorando por ahí y hijos que duran hasta que tú hagas un poco de base, un colchoncito, no vuelves a Venezuela o a ver a tu papá o a tu mamá después de 5 años. Y eso, y ya que hablábamos del matricentrismo la otra vez, eso, imagínate lo que implica eso para la sociedad venezolana. Pero Sí, bueno, Yo creo que además, sí, yo coincido contigo que, bueno, María Corina lo aborda desde un punto de vista que no me mata tanto, pero sin duda como que ha sido como que insistente con eso. De Elsa también. Creo que se le da más a las mujeres un poco hablar del tema de la reunificación, porque justamente toca más el tema del hijo y la conexión madre-hijo, como ya lo hablamos en el episodio como que del matricentrismo, es algo especialmente fuerte en Venezuela, pero sin duda yo creo que tiene que ser uno de los ejes fundamentales o centrales de la campaña opositora del próximo año, que yo creo que incluso más allá de la urgencia de la recuperación económica, que obviamente está, pero que por eso la gente al menos puede hacer algo, que es el tema de rebuscarse el día a día, sí, bueno, eso de rebuscarse. Yo creo que temas como que vuelvan los seres queridos al país, sí es algo que depende mucho más de un cambio político, o sea, o algo, o un efecto más inmediato de un cambio político o cambio de gobierno en el país. Yo creo que la gente por eso es que lo asocia mucho. yo quería decir una cosa con respecto, o sea, yo sé que lo que puedo decir puede ser un poco medio polémico y tal, como para ir ya así dejando mis últimas impresiones sobre, pero bueno, para hablar un poco. Em, el tema de las privatizaciones. O sea, evidentemente, yo creo que el excesivo estatismo que existió en Venezuela y el control desmantelamiento de toda la industria y tal, bla, 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 es un problema. Y yo sé que la iniciativa privada es eficiente y tal, pero hablar de buenas a primeras de la privatización de PDVSA creo que es un error táctico, discursivo. Tú puedes hablar de empresas mixtas, tú puedes hablar de privatizar ciertos sectores de la economía como algunas partes de la energía de eólica o crear concesiones donde siga siendo el Estado, pero lo pueda manejar empresas extranjeras que son mucho más punta y reformar toda la estructura que está hecha una mierda. Pero hablar de buenas a primeras, de privatizar la única industria que le genera algo de ingresos al Estado en Venezuela, me parece un error. Bueno, pero tú escuchaste a María Corina hoy, fue súper tajante con el tema de la Sí, sí, privatización y de todo ello, y es quien va liderando las encuestas. Entonces yo por eso y vuelvo al tema de que al parecer en Venezuela la gente tiene una nueva apreciación de lo que sería un proceso de privatización, y yo también creo que parte de que todas esas industrias están en la quiebra, Fran. O sea, sí, no, no, uno de es los que yo no candidatos, digo, ay, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Quién fue el que dijo que si conectaran a máxima capacidad todas las industrias básicas de Guayama, Venezuela se queda sin luz? O sea, ya, y habló sobre el tema de la falta de infraestructura y que también es una realidad. O sea, yo no, creo que no, ahorita el Estado del Petróleo no está en capacidad, más allá de decir si estoy a favor o en contra de ello, yo creo que es un tema también eh, discursivo digamos, que alega o que hace referencia a la practicidad que pudiera generar eso. Pero no, bueno, sí, eso es un tema yo no quiero para decir, rato. pero para aclarar, yo no quiero decir que yo no estoy de acuerdo en que tiene que haber un montón de privatizaciones, cosas mixtas y tal, para que se pueda reconstruir, porque nadie que no sea lo privado va a poder reconstruir, por ejemplo, todo el tema eléctrico venezolano, porque eso está en la puta mierda y menos lo va a poder. Pero de ahí, o sea, sabes, como que tiene sus matices. Vale. Pero bueno, aparentemente yo creo funciona, ¿no? que Electoralmente, porque la gente Bueno, está amando ese tipo de discurso. ya. no, pero ya lo había moderado. Vamos a ver ahora, después de este debate, donde volvió a su discurso inicial, a ver qué pasa con las mediciones, porque Amiga, pero yo no los sé dónde lo jugosos, moderó, porque todos los discursitos que yo veo de María Corina en todos los pueblitos que va, dice, y esa es la otra. Ojo, María Corina salió de sus frases cortas que dicen una tarima sola, tal, que le iba más o menos bien. Hoy, que yo la vi medio desencajada, no sé. Creo que no es muy hábil uniendo todas esas microideas que se lanza y todos esos clichés que siempre repite.
en las tarimitas de esos pueblos. Pero bueno, es lo que tú dices, también habrá que esperar si esto va a tener algún tipo de impacto en los estudios de medición. Pero bueno, ya como también para hablar y ir también un poco cerrando las ideas que decía Fran, yo no sé de verdad que le dio Ramos a Loop al candidato de Acción Democrática, a Prosperi. A mí no me gustó, a pesar, o sea, me parece tampoco fue que lo hizo mal hoy, pero en general el tipo se ha lanzado unas, o sea, unos errores discursivos y unas confusiones de terminología y el tema, por ejemplo, de no llamar al chavismo como dictadura y ser como guabinoso, de que ellos llegaron, de que Maduro llegó democráticamente cuando todos sabemos que Maduro llegó por una marramucia electoral en aquella elección contra Capriles. Me parece que es un tipo que, wow, que la verdad no le veo potencial. Y aquí una pequeña anécdota que me da mucha risa también de un poco de algunos de estos analistas que ahorita en Venezuela están medio famositos, que yo estaba escuchando la transmisión mientras hacía bicicleta, pues estoy entrenando para mi evento deportivo, y dije, bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Y no podía poner pausa o quitar, o sea, yo tenía esa mierda puesta. Y cuando hubo como el receso de 10 minutos, me tocó, a juro, que escuchar al analista Escucha, este que estaba en el canal este donde estaba escuchando la noticia. yo no lo Y puedo el tipo escuchar. hizo más, y le dio más importancia a hablar del supuesto lenguaje corporal de los candidatos y de cómo el lenguaje corporal significa que conecte o no con los jóvenes. Ese, Dios mío, no puede ser. No puede ser, señor, pero bueno, esa es la gente que Bueno, aparentemente yo vi unas pega y cosas tiene éxito. de la Ana, tú organización. decías que a ti te gustó, bueno, que no hemos hablado para ir cerrando del candidato de Voluntad Popular, que me decías que te parece que brilló bastante. Me da vergüenza porque ese fue el bicho que lo encontraron con unas putas por allá y casi se Yo sé que muere. es mentira, que fue un cuento del gobierno y tal, pero ajá. Pero al escucharlo me parece, primero, como que usaba demasiado bien su tiempo, cerraba muy bien las ideas, me parece un tipo, o sea, dentro de los Caleca me encantó como, o sea, porque siempre lo he visto por Twitter y lo tal, y ahí me pareció ahorita que hablaron de Aveledo, me pareció un Aveledo, o sea, me parece un tipo que puede ser un buen consejero, un bicho que puede ayudar a llegar a consenso, un tipo que se ve que no aspira al poder por el poder, sino que es un bicho que es un servidor. Me parece un tipo bastante cuerdo, no sé cómo decirlo, pero bastante un mediador. Y Superlano me pareció que el tipo, o sea, no brilló, pero me pareció que fue el que respondió las preguntas que tenía que responder, respondió correctamente, tampoco es que, si me dices, yo también me voy con Caleca, me gustó Delsa y Superlano, que digo que yo no lo tenía visto como un buen orador, no lo tenía visto como con unas ideas interesantes, pues me pareció que también tenía algo que A ti aportar. te voy a decir como le dijeron a María Corina, pega, trágate el micrófono. Te voy a... Y Tamara, que me encanta esa representación de inclusión y de tal, sí me pareció que fue una teacher, pero me pareció información importante que alguien la tenía que dar y ella la dio y estuvo allí ocupando ese espacio que tenía que ocupar y ella sabe que ese es su papel y bueno, ya cumpliendo en ese otro rol. momento de la historia tendrá su mayoría, que ahorita no la tiene, pero es necesario visibilizarla. Pero, Me y parece, yo, a mí me parece que Tamara sería tremenda presidenta. El tema es que, bueno, tiene que poco ser más no, yo voy a dar política. mi última intervención, o sea, así como más o menos sobre el final del debate. Karina dijo algo que a mí me gustó un montón porque sí era como todo se complementaba un poco. Había gente que se complementaba en cosas. O sea, del habló de los presos políticos, de ciertos datos de la Corte Internacional, de que estos los están persiguiendo, tal, o sea, de que tienen juicios y tal. Entonces, al final, o sea, porque si lo miras desde que a lo mejor de allí nació un liderazgo que sea electoral para mover la masa o lo que sea puesta en su momento, también todas las personas que están ahí están apostando a que van a trabajar en un futuro en ciertos sitios de poder para poder reconstruir un país como Venezuela. Y eso está de puta madre ver gente, por ejemplo, como Tamara o Delsa Solórzano, que son gente que si los escuchas, coño, me generan confianza de que sea lo que sea, te caen bien o mal, siento que están preparados para asumir ciertas tareas que no cualquier persona puede estar preparada y que siguen ahí y que están dentro del meollo y que si el día de mañana Dios quiera, te viene, como dicen todos los bichos que están, Dios viva y Porque tal. eres viva, bueno. Sí, que bueno, primero, gracias a Dios. Y que bueno, ajá, Daddy Yankee, huevón. Y está bien que estén ahí porque evidentemente son hiper necesarios, porque no cualquier persona tiene la rufa política
para poder el día de mañana plantear una reconstrucción del país desde un ministerio, por ejemplo. O sea, eso son tareas titánicas. Y Y bueno, bueno, mi me hubiese reflexión... gustado ver a Capriles, creo que el debate hubiese sido distinto. Me hubiese gustado como Y a mí también para me ver hubiese gustado también ver. la reacción de María Corina, porque al final sí, sí, me imagino que ella, yo creo que un poco la habrá desconcertado también que Capriles no haya ido, capaz, porque al final es su principal contrincante, si lo ves así. Bueno, sí. Yo, bueno, voy a dar también mis últimas impresiones para cerrar este episodio especial de hoy analizando el debate de las primarias presidenciales de la oposición venezolana. Yo creo que, y para hablar un poco de Delso también, cerrando con ella, porque también creo que, o sea, me gustó un montón. He hablado mucho de Caleca porque siento que Caleca fue como que resaltó La un montón, fue revelación. como una sorpresa porque no estamos tan acostumbrados a escuchar a Caleca en este tipo o en foros así tan masivos, ¿no? Pero Delso me parece que tiene unas características bien importantes, interesantes, porque tiene como esa contundencia para referirse y para enfrentar al chavismo, bien como bien contundente, que son elementos que yo creo que pueden motivar a la población que ha sido como víctima de toda de todos los resultados del gobierno chavista. Yo creo que es que ver una persona que llama las cosas por su nombre, o sea, dictadura, régimen criminal, violadores de derechos humanos y tal, como que pueden ser un conector importante con la ciudadanía, con la gente, pero me parece que, a diferencia de María Corina, que también tiene como este tipo de discurso, Delsa, y hoy quedó súper demostrado, tiene como un carácter de amplitud, o sea, tiene una visión de amplitud, una visión de unir y de trabajar en equipo. De hecho, como que en sus principales, cuando hablaban de las autocríticas y tal, ella hablaba justamente del tema de no volver a unirnos o de participar en diversos eventos sin unidad. Entonces me parece que ella puede ser o es, mejor dicho, eh, un perfil interesante porque tiene como varios elementos que son como los que más resaltan de otros candidatos, como esa contundencia de María Corina, pero también un sentido de amplitud, y por supuesto que también como que se ha especializado más en un tema tan sensible como el tema de la violación a los derechos humanos, que por mucho que la gente no crea que hablar de violación de derechos humanos no cala a nivel electoral en Venezuela, pues déjenme decirles que eso pudiera ser el tema a través de los presos políticos que están en el helicoide, que pareciera que a mucha gente se le olvidó, pero también está todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de los Exacto. miles de personas que han matado en Venezuela sin juicio, que llegaban y mataban a Raimundo y todo el mundo en el barrio, y un montón de etcétera que creo que no alcanzaría lo que nos queda de tiempo hoy como para hablar de eso. Así que yo creo que hablar del tema de violaciones de derechos humanos y específicamente ponerle nombre a lo que son esas violaciones de derechos humanos, sí es un conector importante con buena parte de la sociedad venezolana y me parece que él se lo hace muy bien en ese sentido. Y bueno, a mí me parece que los grandes derrotados del debate de hoy, para no hablar de ganadores, porque me parece que en realidad medianamente todos estuvieron como ahí, fue por supuesto Maduro, que como decía Francisco, eh, el chavismo tiene años en una estrategia que no había fallado hasta ahora de dividir a la oposición, de implosionar a la oposición, con violencia y con incentivos económicos, comprando y tal, Exacto. dan los alacranes y todo esto, ¿no? Y yo creo que el hecho de que se haya mostrado la oposición unida hoy, que hayan dado un mensaje, que hayan mostrado los puntos en común, es algo que reconecta otra vez a la dirigencia con la ciudadanía y por supuesto que el gran derrotado de ese resultado es Maduro, que es lo que menos le conviene. Y por otro lado, sin duda, y lo repito, Capriles. O sea, que no haya asistido Capriles al debate de hoy me pareció un error fundamental, no solamente porque el debate es parte esencial de la democracia y es creer en la democracia, sino porque se perdió la oportunidad de estar en una foto, en un espacio que no ocurría desde hace 11 años. Y yo creo que la falta de Capriles eh, es bien cuestionable y va a poner aún o va a debilitar aún más de lo que está su candidatura. Pero bueno, es la opinión mía. Gracias por escucharnos y por acompañarnos. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, la mejor manera que tienes para ayudarnos es compartiendo nuestro contenido y bueno, a movilizarnos, a votar en las primarias y como siempre a no rendirnos y ayudar en lo que se pueda para ver si algún día
como dice de Elsa, María Corina y todas ellas, ¿no? Volvemos a Venezuela a abrazar a nuestras madres y tal. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco, Emerson y Ana.